Los colombianos decidirán en un plebiscito si aceptan o no el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla de la FARC, con el que se pondría fin al conflicto armado que ha durado medio siglo. Es una decisión extraordinariamente importante, porque lo que se decida en el plebiscito tendrá enormes repercusiones para el futuro del país. Desde Chile, porque tengo muchos y excelentes amigos en Colombia y he participado a lo largo de 30 años en numerosas actividades académicas y en eventos de la sociedad civil y de la economía cooperativa y solidaria, en ese país que llevo en el corazón y tengo siempre en la mente, quiero compartir algunas reflexiones. No pretendo influir en el voto de los colombianos, sino solo contribuir a un mejor entendimiento de la situación, aportando algunos criterios fundados en la ciencia de la historia y de la política. Criterios que sirvan para enfrentar con sabiduría no solamente el plebiscito, sino el que habrá de ser después, un prolongado proceso de transición hacia una paz verdadera y firme, que será un proceso que se prolongará por años, cualquiera sea el resultado del plebiscito. Von Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. La historia enseña también que es verdad lo inverso, que la política puede ser la continuación de la guerra por otros medios. Desde este punto de vista, diría, como primera reflexión, que los colombianos deberán prepararse para vencer políticamente a la violencia, al odio y a la intolerancia. Ello supone derrotar políticamente a las FARC, o más exactamente, derrotar al espíritu de esa organización que cometió un sinfín de crímenes atroces y que mantuvo un conflicto armado durante décadas más allá de cualquier justificación que hubiera tenido en sus orígenes. Para vencer a la violencia hay que establecer socialmente un espíritu de paz. La futura convivencia pacífica y la futura vida política en Colombia dependerá en grandísima medida de cómo se procese el término del conflicto armado y más exactamente de cómo se transite desde el conflicto armado hacia la contienda política. Una lucha política civil en la que se enfrentarán los mismos contendientes y que estará muy marcada por la lucha por el poder. Pero ahora, con otros medios y en un enfrentamiento civil que ya no estará restringido a unos territorios particulares, como era el caso del conflicto armado, sino que se dará en todo el país, en el seno mismo de las instituciones del Estado y en las organizaciones de la sociedad civil. Junto a la dimensión política está la cuestión jurídica del derecho y la justicia. La historia enseña algunas lecciones que puede ser útil recordar. Ante todo, es importante que se haga justicia en la medida de lo posible y con la prudencia y la inteligencia con que debe obrarse cuando se trata de situaciones difíciles y controvertidas. Especialmente en casos como este, en que hay conflictos entre leyes internacionales y leyes nacionales, entre leyes vigentes y leyes nuevas que serán dictadas, y entre leyes de amnistía y de prescripción de los delitos y leyes que se refieren a delitos de lesa humanidad que según el derecho internacional no son amnistiables ni prescriben con el paso del tiempo.
En este sentido, lo más importante no será castigar los delitos, sino que las víctimas perciban y sientan que se hace justicia. Porque si no es así, el alma de las víctimas quedará herida y ello puede incubar resentimientos graves e incluso venganzas. Toda comparación histórica es compleja y debe hacerse con cuidado porque los hechos y las circunstancias son siempre muy diferentes. Pero algo enseña la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg llevaron a la condena a unos pocos jerarcas del régimen nazi y después, durante casi 20 años, Alemania cayó en una especie de amnesia social con la consigna «Dejemos descansar el pasado». Fue un grave error, porque significó que la nación y el pueblo judío no tuvieron el bálsamo que hubiera aliviado sus heridas mediante el juicio y la condena de los culpables. Recién en 1963, casi 20 años después de que terminó la guerra, y casi por azar, comenzaron en Frankfurt los procesos a los crímenes de Auschwitz. El pueblo judío procesó mayoritariamente aquellos terribles sucesos como víctimas que no tuvieron justicia ni reparación verdadera, lo que los llevó a anclarse en el pasado horrible y les ha impedido hasta ahora a ellos mismos ser justos y compasivos con el pueblo palestino. En Chile, en Argentina, muchas víctimas de violaciones a los derechos humanos, en cuanto han sentido que no se ha hecho suficiente justicia, llevan décadas ancladas en el pasado, exigiendo una justicia que se les muestra esquiva. Pero no es solo cuestión política y asunto del derecho y la justicia. La transición más importante que deberá procesarse en Colombia es de carácter cultural y espiritual, porque lo esencial es lo que ocurre en el alma, en el corazón y en la mente de las personas, que redunda posteriormente en el espíritu de la nación. Una pregunta principal que hay que hacerse y responder es: ¿qué hacer con el pasado? ¿Qué hacer cada uno con ese pasado de violencia, de odio y de muerte? Y en este sentido, es en este sentido donde se requiere la más alta sabiduría. Etty Illesum, una muchacha judía muy sabia, indicó un camino. Ella, encerrada en un campo de concentración, con sus padres y hermanos asesinados en Auschwitz, consciente de que ella sufriría el mismo destino, dejó escrito en una carta que sentía compasión por los jóvenes nazis que hacían atrocidades. Le decía en esa carta que lo aterrador no eran las personas, sino las organizaciones que superan a las personas y las atrapan como una garra satánica. Pero Etty Illesum, igual que todas las almas grandes, decía que eso lo podemos erradicar a través del conocimiento y del amor. Su mensaje a los judíos era que los que sobrevivieran sin resentimiento, sin amargura, sin odios, serían los que cuando terminara la guerra podrían transformar y mejorar el mundo. Pero si las víctimas, en vez de procesar el sufrimiento con la comprensión y la compasión, lo convertían en odio y en deseos de venganza, solo serían continuadores de la desgracia colectiva. Es indispensable sanar el alma, tanto de las víctimas como de los victimarios, y también de los que fueron indiferentes, porque de un modo u otro, todos somos afectados por los conflictos que atraviesan a la sociedad. En la sanación del alma, un rol importante le corresponderá, por cierto, a la justicia y a los tribunales. Pero no bastará lo que hagan el Estado y las instituciones.
Sanar el alma de las víctimas requiere que ellas mismas desarrollen la comprensión y la compasión para no quedar atrapadas en el pasado y que entonces puedan avanzar con libertad interior en la construcción de un futuro mejor. Naturalmente que la sociedad deberá reparar en lo que pueda los daños que sufrieron. Sanar el alma de los victimarios implica que comprendan su error y que reconozcan el daño que realizaron. Y con base en ese arrepentimiento, la sociedad deberá acogerlos, integrarlos, con cuidado, con atención, ofreciéndoles oportunidades para que dejen atrás su pasado y para que puedan también ellos mirar y crear el futuro con confianza y con esperanzas. Nada de esto es fácil ni sencillo, pero todo es posible para un pueblo como el colombiano, digno, inteligente y que desea profundamente vivir en paz, en libertad, con justicia social y en solidaridad humana.